Por último, estudiemos el ángulo sólido formado por tres pentágonos regulares. Sabemos que el ángulo entre dos lados del pentágono regular es de 108 grados y llamemos al lado A, que será la arista del ángulo sólido. Empecemos por dibujar en planta el triedro que formamos con dichos tres pentágonos regulares. Sabemos, y a este punto, a este vértice le llamamos V y a este A y B, veremos que el triedro se formará con el lado del pentágono estrellado, que será la distancia que hay de A a B. Llamemos a esta longitud L. Empezaremos por dibujar un triángulo equilátero de lado L, llamémosle A1, B1 y C1, proyección horizontal del triángulo equilátero. Y ahora, si dibujamos las alturas de este triángulo en planta, vamos a obtener la proyección horizontal del vértice. Luego será una proyección horizontal V1. Vemos que la distancia que hay de A1 a B1 en planta es L en verdadera magnitud, ya que está contenido dicho triángulo en un plano horizontal. Dibujemos en proyección vertical dicho plano horizontal, llamémosle en proyección vertical ω2, proyectando dichos puntos. Aquí estará A2, C2 y B2. Y ahora necesitamos conocer la proyección vertical del vértice V. Esto también lo hemos resuelto. Tendremos aquí que la distancia que hay de V a C es igual a la arista del pentágono, y la distancia que hay de V a este punto, llamémosle M, que será una proyección horizontal M1. Si trazamos la perpendicular por V, al lado A, al trazar esta perpendicular, aquí hemos determinado el punto M, con lo cual ya podemos hallar la altura que hay del vértice V al plano que contiene a la base, A, B y C. Vamos a llamarle una distancia M, y tenemos evidentemente la distancia que hay de C a M, que es igual a la arista o al lado del pentágono regular. La distancia que hay de C a M, esto es igual a la altura de la cara del triángulo equilátero que tenemos aquí. Pues con estos datos ya podemos construir dicho triángulo, y necesariamente aquí sobre esta altura va a aparecer V abatido. Esta es la altura que hay de V a el plano que contiene el triángulo A, B y C, llamémosle H. Aquí tenemos un triángulo rectángulo y aquí otro triángulo rectángulo. Cualquiera de estos dos triángulos rectángulos me permite obtener la altura que tiene el vértice V respecto al plano que contiene la base. Con esta altura la llevamos aquí en proyección vertical H y determinamos la proyección vertical del vértice del ángulo sólido. Ya podríamos dibujarlo. Bien, con estos datos ya podríamos dibujar el diámetro de la esfera que circunscribe a dicho ángulo, como hemos hecho en otras ocasiones. Y dibujando la circunferencia que circunscribe a la base, tendremos el diámetro, llamémosle a este punto, en proyección horizontal K1, K1'. Si lo llevamos a proyección vertical, tendremos K2, K2', y con estos datos, ya hallando la mediatriz de este segmento, tendremos O2', centro de la esfera, y evidentemente en proyección horizontal aquí estará el O1'. Ya podemos dibujar en proyección vertical y horizontal la esfera que circunscribe al ángulo sólido que acabamos de dibujar. Veamos que ya hemos demostrado que los cuatro puntos A, B, C y V pertenecen a la esfera que hemos dibujado. Fijémonos que el triángulo VAB
determina una circunferencia que necesariamente será la sección de la esfera que hemos dibujado. Si esta circunferencia es sección de la esfera que hemos dibujado y esa circunferencia va a circunscribir al pentágono regular, podemos deducir que efectivamente los 5 vértices de esa cara, de ese pentágono, pertenecen a la esfera que hemos construido. Es decir, esto implicará que el pentágono VABCD pertenece a la esfera que hemos dibujado. Bien, a partir de aquí, si esa cara pertenece a la esfera, vamos a dibujarla en proyección horizontal y en proyección vertical. Veamos que para dibujarla en proyección horizontal sabemos que el lado de E, que es paralelo a AB, estará en verdadera magnitud. Si aquí hemos abatido la sección que le produce el plano de perfil al ángulo sólido, llevando la distancia VM, si ahora llevamos a partir de M la distancia VN, podremos dibujar la cara del pentágono, es decir, aquí prolongando este segmento y llevando la distancia que hay de M a N, aquí tendremos N abatido, y de esta forma podemos dibujar la proyección horizontal del punto N y llevar a el lado de el pentágono esta distancia. Aquí tendremos el punto D sub 1 y el E sub 1, sabiendo que la distancia que hay de D sub 1 a E sub 1, en este caso, que es una recta horizontal, es igual a la arista del pentágono. Y podremos dibujar la proyección horizontal de la cara. Bien, obtenida esta proyección horizontal, llevar la proyección vertical, solamente nos haría falta llevar la altura que tiene el punto N respecto al plano que contiene el triángulo equilátero, que sería esta distancia, llamémosle H'. Llevando esta distancia, será un plano, el plano que contendrá esos vértices. Llevada en proyección vertical, podremos llevar las proyecciones horizontales de los puntos D y E, D sub 2, E sub 2, y tenemos la proyección vertical de una cara pentagonal del ángulo sólido. Proyección vertical y horizontal. Dibujar las otras dos caras es sencillo, ya que lo podemos hacer por simetría de la arista VB y simetría de la arista VA. Y si le designamos estos vértices por F sub 1, G sub 1, P sub 1 y Q sub 1, podremos dibujar las proyecciones verticales de dichos vértices que sabemos que van a estar en el plano omega'. Y llevado estos puntos en proyección vertical, aquí tendremos Q sub 2, P sub 2 y la cara en proyección vertical. Y llevando los puntos G y F, G sub 2, F sub 2, tendremos la tercera cara. Aquí tenemos resuelta la proyección vertical y horizontal del ángulo sólido formado por 3 pentágonos regulares. Bien, este ángulo sólido encierra un volumen finito y por lo tanto determina un poliedro regular. Fijémonos que para demostrar que esto es cierto, solamente nos tenemos que fijar que en cada vértice de este ángulo sólido se va a formar un triedro como el que hemos estudiado. Un triedro que está formado por una base, que era el triángulo equilátero A, B y C, y el vértice que hemos llamado V. Bien, pues ahora este triedro
va a ser el mismo si la base es, por ejemplo, el triángulo equilátero VGP, dibujémoslo aquí a trazos, vemos que estos son lados del pentágono estrellado, y el vértice es C. Con esta base y este vértice el triedro será el mismo, pero lo mismo ocurrirá con el vértice A y B. Por lo tanto, fijémonos que estos triedros, si dibujamos las caras pentagonales que los forman, irán encerrando un volumen finito dentro de la esfera y se convertirá en un poliedro regular. Veamos cuántas caras determinan el poliedro regular formado por pentágonos regulares. Fijémonos, dibujemos el ángulo sólido simétrico respecto de O. Haciendo esto, vamos a obtener la simetría central, nos aparecería estos lados en un plano omega simétrico al omega prima y otro simétrico al omega, cuyas alturas, ¿verdad?, respecto al punto V, que sería respecto al punto V', que será el simétrico de V respecto de O, estas alturas nos determinarán, esto sería H' y H, y vamos a obtener los simétricos de los vértices del ángulo sólido que tenemos dibujado. Aquí aparecería el E', D'2, y fijémonos, aquí estará el A y el B, que por simetría vemos que efectivamente me aparecerán el B'2 y aquí el A'2, con lo cual vamos a obtener, fijémonos, esta sería la cara simétrica a la VADEB. Aquí tenemos la cara simétrica del pentágono. Fijémonos que toda cara tendrá su simétrica respecto del centro de la esfera. De esta forma vamos a poder dibujar con facilidad el ángulo sólido simétrico al que tenemos dibujado. Otra cara, y ahora la cara simétrica a VCGF. Bien, veamos, efectivamente, aquí hemos dibujado el ángulo sólido simétrico respecto del centro de la esfera del que hemos dibujado en primer lugar. Ahora ya podemos encerrar el poliedro cuyas caras son pentágonos regulares. Fijémonos que efectivamente esta es la base de un pentágono regular encerrado por estos lados. Aquí lo tenemos. Efectivamente, una base, tres bases, serán 3 pentágonos regulares, y luego aquí tenemos las otras bases que serán simétricas respecto a las ya dibujadas, con lo cual serían una base, 2 y 3, con lo cual serán 12 pentágonos regulares. Dibujémoslo. Vemos, aquí tenemos encerrado el poliedro regular por 12 caras. Acabamos de construir el dodecaedro, que es el poliedro regular formado por 12 caras, que son pentágonos regulares. Solamente ahora nos queda dibujar la proyección horizontal, que no vamos a tener ningún problema en hacerlo. En el dodecaedro ha aparecido una simetría central, cuyo centro de simetría es O', que es el centro de la esfera. Fijémonos que si existe esta simetría central, sabemos que todo punto va a tener su simétrico, y la distancia que hay entre un punto y su simétrico va a ser el diámetro de la esfera, y eso ocurrirá así entre V y V', que es su simétrico, entre A y A', que es su simétrico, y así sucesivamente. Pero además también sabemos que toda cara va a tener su cara simétrica y que van a estar en planos paralelos. Fijémonos, estas simetrías también van a aparecer en el icosaedro, en el octaedro y en el hexaedro o cubo. En estos 4 poliedros nos va a aparecer una simetría central de estas características. El punto isosimétrico determinará el diámetro de la esfera que lo circunscribe, y una cara isosimétrica van a ser iguales y contenidas en planos paralelos.